Buenas tardes, entonces, hermanos. Gracias a Dios por estar reunidos aquí para una nueva clase de teología sistemática y hoy hablando sobre otro de los atributos incomunicables, que es la simplicidad de Dios. Los atributos incomunicables son importantes por el hecho de que hablan sobre el ser de Dios, sobre la persona misma de Dios. Estudiándolos y conociéndolos, podemos entender un poquito más de lo que se refiere a la persona de Dios, quién es, cuáles son sus características, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus atributos, y de esta manera poder conocerlo un poquito más. Y hoy entonces estamos hablando sobre la simplicidad de Dios, que es un tema bastante interesante realmente. Muchas veces seguramente algunos de ustedes nunca han parado para escuchar este tema. Yo he estado haciendo un poco de estudio, ¿no? Y pesquisa en relación al tema, y he visto que muchas personas, la mayoría de los estudiosos dicen claramente que este tema no es un tema que las iglesias predican, ¿no? Y imagínate, habla sobre Dios, enseña sobre Dios, y las iglesias, posiblemente en su iglesia nunca han predicado sobre la simplicidad de Dios. Y usted tiene años en la iglesia y nunca ha escuchado sobre esto. Y esa es una de las razones por las cuales es tan importante estudiar la teología sistemática, ¿no? Estudiar a Dios de forma un poquito organizada para que podamos nosotros aprender, ¿verdad? Que de eso se trata esto, aprender. Bueno, entonces, en el lenguaje humano, según el diccionario Word Reference, simplicidad significa, primero, ingenuidad o candor. Por ejemplo, hablar sobre la simplicidad de los niños, que es encantadora, ¿verdad? Entonces, a veces se confunde cuando uno dice que Dios es un ser simple. Las personas dicen, no puede ser simple, ¿eh? Porque piensan que la simplicidad es como ingenuidad, o como el número 2, que dice que la simplicidad significa también sencillez o falta de complicación, como la simplicidad que hay un mecanismo o algo, ¿verdad? Y ese es un punto importante. Por esa razón, muchas personas, al hablar de la simplicidad, se les hace difícil decir cómo que Dios es un ser simple. Y no entienden que también simplicidad tiene otros significados, ¿no? Como por ejemplo el número 3 del diccionario Word Reference dice que simplicidad también es la cualidad de ser simple, o sea, sin composición, que no está compuesto por partes. Esta definición es la que nosotros teológicamente atribuimos, o mejor dicho, hablamos acerca de Dios. La simplicidad en el sentido de que no hay composición en Dios. Dios no está hecho en partes. Esa es la definición más exacta y correcta con lo que se refiere a Dios. ¿Ok? Entonces, en el concepto teológico cristiano, la simplicidad de Dios significa que Dios es un ser simple, o sea, no está compuesto de partes, no es divisible. Dios es simple porque no está formado a partir
de una acumulación de partes, ¿ok? Entonces, esa es la idea de la simplicidad de Dios. ¿Por qué que Dios es un Dios simple? Porque Él no está compuesto de partes. Y más adelante vamos a explicar esto en el transcurso del estudio, ¿verdad? Qué interesante es esto. Dice, la simplicidad divina tiene profundas implicaciones teológicas. Significa que Dios no tiene su existencia, esencia o atributos como componentes de los que deriva la unidad de su ser. Más bien, simplemente, Dios es su existencia, su esencia y sus atributos. En las clases pasadas nosotros hemos hablado un poco sobre esto cuando hablábamos de los atributos de Dios. En la introducción que hicimos, decíamos que los atributos no son partes separadas de la esencia de Dios, sino que hacen parte de la esencia de Dios. Entonces Dios es uno solo, es un ser simple, uno solo en su existencia, su esencia, sus atributos. Todo eso es lo que es Dios, no es lo que suma a Dios, sino lo que es Dios en sí. ¿Ok? Las características, perfecciones, virtudes o atributos de Dios no son partes de Dios, que juntas forman lo que Dios es, porque Dios es simple, sus virtudes son Él mismo y por lo tanto Dios no posee bondad, sino es bondad. Dios no posee luz, sino es luz. Dios no posee amor, sino que es amor. Y así por delante. ¿Sí me entienden? Entonces, Dios es esto, no posee espiritualidad, Él es un espíritu. ¿Me entienden? Entonces, Él no posee potencia, sino es omnipotente en su ser mismo, en su esencia. Eso es lo que quiere decir la simplicidad. La iglesia ha entendido a la luz de la Biblia que Dios es una unidad perfecta. Es decir, Él no está hecho de componentes que podría sumar y obtener como resultado a Dios. Él no es una ecuación matemática, como una vez me decía una persona en el grupo que tenemos de teología y Biblia en el grupo de Facebook. Entonces tenemos muchas personas ahí, tenemos más de casi 15,000 personas que siguen los estudios, pero una persona me decía, hablando sobre la Trinidad, por ejemplo, él me decía, usted está mal, me decía, porque usted sume 1 más 1 más 1, ¿cuánto da? No son 3. Entonces, Dios es uno solo, me decía. Dios es uno, Dios no son 3, porque 1 más 1 más 1 son 3. Entonces mi respuesta fue exactamente esa, ¿no? Dios no se percibe a través de la ciencia o la ecuación matemática, ¿me entiendes? Porque la esencia de Dios no funciona así. Dios es uno tanto en sus atributos como en sus personas, pero es uno solo, porque es la misma esencia, son todos. Y más adelantito, ahorita mismo en este estudio, vamos a hablar sobre la Trinidad, la simplicidad en relación a la Trinidad. Y nos vamos a dar cuenta de que Él es uno solo, independientemente de que sean 3 personas divinas. La Biblia enseña en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los cristianos
sin el conocimiento adecuado de la teología, estos son los que no tienen el conocimiento, han afirmado que el texto de Deuteronomio 6:4, que es conocido como el Shema de Israel, que dice exactamente eso: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el texto que encierra básicamente toda la teología que los judíos siguen también, ¿verdad? Lo que se llama el Shema de Israel. Ellos dicen que el Shema de Israel contradice la doctrina de la Trinidad cristiana, ya que la Trinidad sería contraria a la simplicidad de Dios afirmada en ese texto. Pero históricamente la Iglesia ha confesado que Dios es simple, es decir, no está formado por partes. La doctrina de la Trinidad enseña, a diferencia de lo que ellos piensan, que Dios es uno. La doctrina de la Trinidad enseña que Dios es uno. Nosotros cuando hablamos de Trinidad no estamos hablando de tres dioses. Tampoco estamos hablando de tres personas completamente separadas. No, estamos hablando de un solo Dios en esencia y tres personas que son la misma esencia. Entonces es completamente diferente de lo que muchas personas piensan. Cuando piensan en Trinidad, están pensando en tres dioses. Y muchos hablan de politeísmo, inclusive dentro de la iglesia cristiana. Y eso es un error gravísimo como doctrina, ¿verdad? Las personas de la Trinidad no son partes de un todo. Tampoco las personas de la Trinidad poseen una esencia divina individual y separada para cada una de ellas. Ni tampoco las tres personas de la Trinidad poseen solo una porción asignada de la misma esencia divina. Por ejemplo, ellos no se están repartiendo: ok, Padre, tú te quedas con 33.3% de la esencia, tu Hijo 33.3% de la esencia y tu Espíritu Santo 33.3% de la esencia. No es así. Las tres personas de la Trinidad poseen el 100% de la esencia divina. Entonces ellos no son separados de ninguna manera. No hay forma, porque exactamente eso es lo que enseña la simplicidad, que Dios es un ser que no tiene partes. ¿Se dan cuenta? No hay forma. Ellos no están dividiendo la esencia divina entre tres personas, sino que las tres personas participan de la misma y única esencia, que eso es interesante. Esa es la doctrina de la Trinidad. La misma esencia divina o naturaleza divina subsiste plenamente y completa en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por igual. En consecuencia, debido a que la esencia divina posee una voluntad divina, cada persona de la Trinidad posee plenamente la misma voluntad divina. Entonces no están separados. Esa es la verdadera doctrina de la Trinidad. Para los que no sabían y piensan que la Trinidad está separada, no es así. ¿Ok? Está bien claro eso, creo, ¿no? Bastante claro. Jordan P. Barrett, en su Divine Simplicity, a Biblical and Trinitarian Account, o sea, un cuento, o mejor dicho, la divina simplicidad, un cuento bíblico y trinitario, ¿verdad? Una historia bíblica y trinitaria, eso es lo que significa. Hablando habla de una analogía diversitatis en la Trinidad, y eso vamos a explicarlo, ¿verdad? O sea, a una analogía es lo que hace con que dos
seres tengan compartan el mismo significado, ¿verdad? Y la diversidad es diversidad. Entonces estamos hablando una analogía que algo que es junto, pero al mismo tiempo es diverso. Esa es la gran idea, ¿verdad? En la Trinidad dice, la Trinidad puede proveer una analogía que ayude a establecer una cuidadosa distinción sin división entre los múltiples atributos divinos y el ser de Dios. Esta analogía consiste en que, así como Dios Trino es una naturaleza en tres personas distintas, así la simplicidad de Dios se refiere a una naturaleza en múltiples y distintas perfecciones o atributos. Eso lo explica Barrett de la siguiente manera. O sea, paremos un poquito aquí. Estamos hablando de que, como ya hemos explicado, que en la Trinidad no existen tres personas separadas de la esencia divina, sino que es una y única esencia divina o substancia divina, ¿ok? Así también los atributos de Dios no están separados de la esencia de Dios. O sea, todos ellos hacen parte de la misma naturaleza divina, de la misma naturaleza divina. Y eso lo explica de la siguiente manera. Las semejanzas y desemejanzas que reciben a nivel de la identidad y de la distinción, porque nosotros hablamos de, por ejemplo, hablamos de la omnipotencia, hablamos de la omnisciencia, hablamos de la justicia de Dios y hablamos del amor de Dios, hablamos de la ira de Dios y hablamos de la misericordia de Dios. Entonces, muchas veces hablamos de los atributos como si fueran partes separadas de Dios, pero eso solamente es en el diálogo verbal, no en la característica o en el significado exacto de lo que significan, ¿verdad? Y vamos a ver eso también, porque eso básicamente hace parte de un argumento bastante interesante que lo vamos a estudiar ahorita mismo adelante. Pero dice, en cuanto a las semejanzas, señala que tanto las personas de la Trinidad como los atributos se identifican realmente con la esencia divina, ¿ok? Así como las personas de la Trinidad, los atributos de la Trinidad o de la divinidad se identifican con la esencia divina. Y en cuanto a la distinción, enseña que así como las personas de la Trinidad se distinguen entre sí, aunque hacen parte de la misma esencia, son tres personas distintas, pero de la misma esencia, los atributos también se distinguen entre sí, aunque son constituidos de la misma esencia divina. Interesante. O sea que Dios no es 50% justicia y 50% amor. No es así. Todo el ser de Dios está constituido 100% también en sus atributos. Significa que Él es 100% amor y 100% justicia y 100% bondad y 100% ira. Entonces Dios es completo en todos sus atributos, porque estos hacen parte de la misma esencia de Dios, y la esencia de Dios no está dividida, como lo que estamos aprendiendo hoy, de la simplicidad. Eso es lo que es simplicidad, que la esencia de Dios no está dividida de ninguna manera. ¿Ok? Gregorio de Niza escribió, porque si existiera alguna variación en sus energías o esencias, de modo que el Hijo obró
su voluntad de una manera diferente para el Padre, entonces, en la suposición a lo anterior, sería justo conjeturar a partir de esta variación una variación también en los seres que fueron el resultado de estas energías o esencias variables. O sea, habría diferencia si el Hijo fuera completamente separado del Padre y actuara de forma completamente separada a la voluntad de la esencia divina. Entonces, las tres personas serían completamente diferentes y separadas. Y eso no es lo que enseñan las Escrituras. Sin embargo, debido a que Dios es simple, la esencia divina, incluida la voluntad divina, subsiste plenamente en cada persona de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el antiguo dibujo, ese dibujo es antiguo, ¿no? Que no sé quién fue el que originalmente lo concibió, pero es esto, hablando de la Trinidad, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Dios y dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Hijo y no es el Padre, ¿verdad? Pero son coeternos y coiguales. Uno en esencia, uno en poder, uno en acción y uno en voluntad. Perfecto. Esto, ¿verdad? La forma como está planteado esto aquí. Es exactamente lo que estamos diciendo nosotros. Y por eso lo puse, porque lo encontré y fue fantástico. Por lo tanto, la simplicidad requiere que no haya múltiples voluntades que las personas de la Trinidad unan, sino una única voluntad divina, singular, que ellas comparten. ¿Ok? Es interesante. Según The Gospel Coalition, la coalición por el Evangelio, que es una revista bastante importante en relación a teología, y yo les exhorto a que la busquen. En español se llama Coalición por el Evangelio. En su ensayo sobre la simplicidad divina, que fue escrita por Matthew Barrett, el término simplicidad en teología significa que Dios no está formado por partes, no es un ser compuesto, es sencillo. Y entiéndase sencillo de acuerdo a que nosotros al significado que dimos al comienzo, que significa que no está dividido, ¿verdad? No subsisten partes. Todo lo que hay en Dios es Dios. No hay partes de nada. Todo lo que en Dios hay es Dios. Dios no está formado por partes, ni es una mezcla o una composición en su naturaleza. ¿Ok? Entonces, eso es la simplicidad. Acuérdense que lo que dijimos, un ser sencillo es un ser que no tiene composición, que no es compuesto. ¿Ok? Dios es un ser simple. Todo lo que hay en Dios es Dios. La simplicidad divina significa que Dios es una unidad perfecta, sin composición ni división. Por ejemplo, cuando leemos en la primera carta de Juan que Dios es luz, Juan 1:5, y luego en la misma carta leemos que Dios es amor, 1 Juan 4:8, no estamos diciendo que Dios es en parte luz y en parte amor.
Pues Dios no está dividido en partes. Acuérdense bien, Él es totalmente luz, totalmente amor. No funcionan las cosas diferentes, ¿verdad? Cuando él opera su justicia, la opera con el 100% de la justicia y también con el 100% del amor, inmediatamente, porque es su ser, es su esencia, es su propia naturaleza, no son partes, ¿ok? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Juan 1, 5 y 4. Primera de Juan es realmente 1, 5 y 4, 8. Lo vamos a corregir después. Santo Tomás de Aquino, como les dije hace rato, antes de comenzar el estudio, estábamos platicando un poquito, y Tomás de Aquino es un teólogo bastante conceptuado, que es reconocido tanto en la iglesia protestante como en la iglesia católica también, exactamente por la calidad de su trabajo, ¿verdad? Por la calidad de su teología, ¿no? Es importante entender. Entonces él escribió lo que se llama la Suma Teológica, ¿ok? Y él dice así, y eso fue en Neápolis aquí está, 1767, ¿ok? Dice Tomás de Aquino, resumiendo todo, porque él dice bastantes cosas y créeme que algunas cosas no son tan fáciles de comprender, pero al mismo tiempo sobre todo es muy, ¿cómo se puede decir? Es prolixo, ¿no? Se extiende mucho el estudio de él y entonces para un tema como el nuestro, que tenemos un tiempo para terminar, pues hay que resumir todo. Y eso es el resumen que nosotros llegamos para entender un poquito a Tomás de Aquino en su Suma Teológica, ¿ok? Dice que Dios es un ser simple porque no tiene cuerpo. Ese es el primer argumento, y creo que con ese argumento es bastante cierto y bastante claro, ¿verdad? Un argumento teológico filosófico que resume su idea sería la siguiente: todo cuerpo está compuesto de materia y forma. Dios no tiene cuerpo, por lo tanto, Dios no está compuesto de materia y forma, ¿ok? O sea, Dios es un ser simple por eso, porque no está compuesto de materia ni formas, ¿verdad? Porque cuando se habla de materias, se habla de compuestos, ¿ok? Y se habla de materia y forma también. Dios no tiene forma. ¿Por qué Dios no tiene forma? Porque la forma limita al ser, ¿verdad? Si algún ser tiene forma, está limitado. El ser está limitado por la forma que tiene. Entonces, por eso Dios no tiene forma. Dios es espíritu y un espíritu es incorpóreo, no tiene forma. La doctrina de la simplicidad de Dios, que afirma que Dios no tiene partes, se encuentra en los escritos de los padres de la iglesia, los escolásticos medievales y las primeras generaciones de teólogos protestantes. También están consagradas en varias de las confesiones reformadas más conocidas, ¿verdad? Que es importante también conocer las confesiones, ¿verdad? Las confesiones fueron hechas exactamente por teólogos y han sido aceptas en básicamente toda la iglesia cristiana desde los siglos, del siglo XVII, ¿no? Siglo XVI, XVII, básicamente. La Confesión de Fe de Westminster de 1647, en el capítulo 2,
que habla sobre Dios y la Santa Trinidad, enseña que hay un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Ahí es donde él habla sobre la simplicidad, ¿verdad? Y un Dios que no, sino, sin cuerpo, partes o pasiones, ¿ok? O sea, es un Dios sin partes. Eso es lo que está enseñando. Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por él, ni derivando gloria a alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Tremendo, ¿no? La Confesión de Westminster es hermosa y hay que estudiarla, ¿ok? No, yo la estoy subiendo capítulo por capítulo al grupo de Facebook. Ahí las pueden ir agarrando los primeros capítulos y hay que estudiarlas, hay que leerlas, hay que hacer con que eso quede grabado en nuestras mentes y corazones, porque eso es básicamente lo que la Biblia enseña, ¿ok? Es teología pura eso, ¿ok? También existe la Confesión de Londres de 1689. Esta también es conocida como la Confesión Bautista de Londres. En su capítulo 2 enseña: Dios, teniendo en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en y para sí mismo. ¿Ok? ¿Ve que no hay partes? Pues no tiene necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni deriva gloria de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, para ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, y de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Fabulosa también, ¿verdad? Básicamente, si se dan cuenta, teológicamente concuerdan, no es una copia, sino concuerdan teológicamente las dos confesiones. También significa que los atributos de Dios, aunque distintos en nuestras concepciones y en nuestro discurso sobre Dios, no existe en Dios como un conjunto de propiedades realmente distintas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que nosotros enseñamos los atributos de Dios por separado y hablamos de cada uno de ellos muchas veces, y eso hace parte de la manera como nosotros nos expresamos en nuestro discurso, ¿verdad? En la concepción que tenemos al hablar, al enseñar los atributos de Dios, ¿verdad? Eso es en el discurso de predicación o de enseñanza, mejor dicho, ¿verdad? ¿Mm? Aquí está el predicador, aquí. Perfecto. Well, Jordan P. Barrett, perdón, dice en su Divine Simplicity, a la distinción entre los atributos, la llama de distinción idiomática. ¿Ves? Tiene que ver con el discurso nada más. Que los atributos sean idiomáticamente distintos significa que no son sinónimos y que no son idénticos. Significa que no son lo mismo en el sentido absoluto. Mira esta forma un poquito diferente de ver, pero se debe admitir, dice, un grado de distinción real
ontológica entre ellos, pero que no llega a separar o dividir la esencia, sino que conserva su unidad. Entonces, en el discurso, cuando hablan ellos de en el discurso, significa en el momento de enseñarse, en el momento de hablar de esto, en el momento de meditar o pensar en el asunto, vemos los atributos de Dios como separados y con sus propias características inclusive. Pero esa separación, dice Barrett, no debe separar o dividir la esencia que los une, ¿ok? Sino que deben conservar su unidad. Según Barrett, este tipo de distinción, por un lado, reconoce que el misterio de la simplicidad divina consiste en que Dios es rico y múltiple, sin ser compuesto ni divisible en partes. Qué interesante, ¿no? Si ya mirar las cosas con una mente un poquito más abierta, pero no, no ataca, no deshace la doctrina de la simplicidad, su pensamiento, porque él lo dice que es básicamente en el discurso, ¿verdad? En la expresión idiomática nada más es donde nosotros vamos a hablar de los atributos de Dios como si fueran diferentes o con características diferentes. Pero él dice que reconoce que el misterio de la simplicidad divina consiste en que Dios es rico y múltiple sin ser compuesto ni divisible en parte. O sea, Dios preserva su simplicidad porque es su esencia, ¿verdad? Cada perfección predicada, ¿ves? Estamos hablando de la dialéctica, de la hora de la conversación, de hablar, de predicar, de enseñar. Cada perfección predicada de Dios no refiere una parte, sino toda la esencia divina. Cada perfección debe ser entendida como el mismo Dios. La naturaleza divina no es una mezcla de atributos. La simplicidad implica que los atributos no pueden entrar en conflicto y que no hay diferencia de grado entre ellos. No hay diferencia de grado entre ellos. O sea, Dios no es más amor que justicia, ¿verdad? No, a nosotros nos encanta pensar que Dios nos ama más de lo que va a ser justo. Y no es así, ¿ok? Dios es 100% en su ser y en sus atributos, ¿ok? El Ministerio Ligonier, en su artículo escrito en diciembre 20 del 2022 por James E. Dolezal, citando a John Owen, describe los atributos de Dios que solo parecen ser cosas distintas en la esencia de Dios, son todos esencialmente iguales entre sí y cada uno es igual a la esencia de Dios mismo. ¿Ok? Interesante. Los atributos de Dios que solo parecen ser cosas distintas en la esencia de Dios son todos esencialmente iguales entre sí y cada uno es igual a la esencia de Dios mismo. Eso es lo que dice John Owen, ¿ok? Que fue citado en el artículo de Ministerios Ligonier, ¿ok? También James Dolezal, que fue quien escribió el artículo, dice, Dios no sería Dios si no fuera perfectamente autosuficiente y no compuesto.
como no está compuesto de partes, no puede desintegrarse. Simplemente no existen partes para que Él pueda caer. Es porque Él, o sea, Dios, es AC y simple. ¿Qué significa AC? Esa es una forma que en teología se usa para hablar de la aceidad, ¿verdad? O sea, aceidad la etimología de la palabra aceidad se divide en A, que significa por, y C, significa mismo. Entonces, aceidad es que Dios existe por sí mismo. Entonces, es porque Él es AC, o sea, Él existe por sí mismo y es un ser simple. Eso es lo que está queriendo decir James Dolezal con eso, ¿ok? Para que quede claro. Cada vez que ustedes lean en algún artículo o en algún lugar que Dios es AC, o en una predicación, un estudio, alguien lo diga, ya recuérdense que eso significa que Él es existente por sí mismo, ¿ok? Es importante. Esa es la doctrina de la aceidad de Dios. Agustín de Hipona, en su De Civitate Dei, o sea, la ciudad de Dios, hablando sobre la simplicidad de Dios, dice así: así pues, hay solo un bien simple y un ser único, inmutable, que es Dios. Por este bien fueron creados todos los bienes, pero no simples, y por eso son mutables. Se dice simple porque lo que la esencia divina tiene, eso es. O sea, la esencia divina lo que tiene es divinidad, la esencia divina. La razón por la que una naturaleza se dice que es simple es porque para ella no existe el tener algo que pueda perder o que sea distinto el que tiene de lo que se tiene. Y por consiguiente, según esto, se dice que son simples las cosas que principal y verdaderamente son divinas, porque en ellas la cualidad no es distinta de la substancia, ni son divinas, sabias o bienaventuradas por participación de otras. ¿Se dan cuenta? Entonces, básicamente está diciendo que la simplicidad denota que se trata de un ser divino, porque un ser divino, eso es lo que es, un ser divino, ¿verdad? Básicamente. Y que esta característica entonces solo se va a aplicar a un ser divino, a un ser que no está compuesto por partes. Esa es la idea, la idea básica de la simplicidad, es que está aplicada a un ser divino que no está compuesto por partes. ¿Ok? Para San Agustín, los atributos divinos no son propiedades sobreañadidas a Dios, sino que se identifican con su esencia. Dios es sus atributos y en este caso Él es. Él es designa la identidad real entre ellos y de ellos con la esencia divina. ¿Ok? Entonces, Dios es sus atributos y ese es que estamos diciendo designa la identidad real que hay entre ellos y de ellos con la esencia divina. O sea, básicamente se está diciendo en pocas palabras que los atributos y la esencia divina, todo es Dios realmente, ¿verdad?
La doctrina de la simplicidad divina nos ayuda a ver que la cruz de Cristo revela el carácter de Dios. Rechazar la simplicidad divina es rechazar la aceidad y la inmutabilidad de Dios. Todo lo que Él hace revela quién es como perfecta unidad, sin composición ni división. Fabuloso, ¿no? Esta doctrina, entonces, es una doctrina importante y que nos ha enseñado que el ser de Dios es un ser sin composición, sin partes. Nos ha enseñado que los atributos de Dios no son separados del ser de Dios ni de la esencia divina, ¿ok? Sino que son la esencia divina también, y que las personas de la Trinidad también son de una sola esencia divina. Eso es la simplicidad de Dios. Que Dios pueda bendecirlos con este estudio y les pueda ayudar a que puedan ustedes entonces, que puedan ustedes estudiar más un poco de esto, porque hay mucho que decir y es muy difícil de poder resumir todo en partes. ¿Amén? Que Dios les bendiga a todos entonces.